Después de unos meses bastante complicados para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, el IEPAC, en términos económicos, nos lo dijo bastantes veces el consejero presidente, lo declaró a medios de comunicación, que tenían complicaciones para continuar con sus funciones y además para poder organizar las elecciones extraordinarias que se van a realizar en Izamal y en Chichimilá ya en unas semanas más. Incluso aprobaron tomar presupuesto del Fideicomiso de Participación Ciudadana, subastar ciertos bienes, es decir, el IEPAC estuvo viendo de dónde sacaba el presupuesto para poder terminar el año fiscal, para poder terminar este 2024 y además para ver pues cómo le hacía para organizar las elecciones extraordinarias. Pues bueno, por fin ayer el gobierno del estado autorizó 3.6 millones de pesos al IEPAC como una primera ampliación presupuestal para el pago de nóminas y poder concluir este año. El consejero presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar, nos explica sobre esta ampliación, cuáles fueron las gestiones realizadas para conseguirlo. Consejero, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola Fernanda, Juan Pablo, pues siempre con el gusto de poder platicar con ustedes, con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, consejero. Coméntenos, por favor, de entrada, por supuesto, de esta, pues es una buena noticia, nos imaginamos nosotros, que hayan respondido por fin las autoridades para darles esta ampliación presupuestal y que pueda tener el IEPAC recursos. Sí, efectivamente, es una buena noticia, como bien comentaba Fernanda hace unos momentitos, pues es un tema que veníamos arrastrando desde enero de ese año, o bien que veníamos advirtiendo desde el año pasado, cuando se hizo un recorte presupuestal pues mayúsculo de casi 90 millones de pesos al presupuesto del instituto por parte del Ejecutivo, avalado por el Legislativo, y bueno, ya lo veníamos advirtiendo que íbamos a tener serios problemas económicos. Lo vivimos en el proceso electoral ordinario, cuando tuvimos que trasladar o transferir recursos que estaban destinados al pago de sueldos y salarios de nuestro personal para las responsabilidades del proceso electoral, ¿no? En ese caso, lo que venimos platicando con la nueva, con el nuevo titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Gobierno, pues eran esas necesidades que estaba cursando el Instituto Electoral y afortunadamente, hay que decirlo, ha sido atendida en sus letras esta petición y el recurso para cubrir el pago de los sueldos de nuestro personal ha empezado a fluir y el día de ayer pues tuvo su primera ampliación presupuestal para cubrir la nómina de esta quincena y esperamos que así siga en las próximas ocasiones hasta cubrir el ejercicio fiscal completo. Y bueno, y en el caso del tema de las elecciones extraordinarias, pues el instituto pues también revisó lo que restaba en su patrimonio y determinó, me parece que responsablemente, hacer una reversión a un fideicomiso que traíamos desde hace 16 años y pues de ahí pues hacer un regreso al patrimonio de esta inversión y poder utilizarlo para los gastos de la elección extraordinaria. Consejero, justo de este tema del fideicomiso, el Partido Acción Nacional anunció que quizás estarían pues impugnando esta decisión porque consideran que pues no es la vía correcta y que más bien debieron hacer otro tipo de gestiones. ¿Cuál sería la respuesta del Instituto Electoral ante esto? Mira, nosotros somos respetuosos de las opiniones que emitan los representantes de los partidos políticos y los partidos mismos. En la sesión que tuvimos hace unos días precisamente para adecuar este tema, pues fueron manifestaciones que realizó la representación del Partido de Acción Nacional, efectivamente, pero también la mayoría de las representaciones de los partidos políticos manifestó su confianza y su voluntad de que este ejercicio se llevara a cabo y de que no veían inconveniente en la vía que se estaba utilizando. Lo importante, Fernanda, Juan Pablo, creo que es garantizar de que el paso jurídico es así, es correcto, no se está cometiendo ninguna ilegalidad en cuanto a revertir este presupuesto, este fideicomiso en sus contratos, y lo que se hizo fue de manera muy clara. El contrato, cuando se estableció el fideicomiso, establece que puede ser modificado por ambas partes y es lo que se atendió en ese momento ante la urgencia que se está presentando en este momento. Y hay que recordar
que el fideicomiso se mantiene, no se extinguió, mantiene con recursos suficientes para poder reaccionar en el caso de que haya un mecanismo de participación ciudadana. Y bueno, creo que en este sentido el Instituto Electoral empieza ahora sí que a ver con claridad lo que sucederá cuando menos en términos económicos, en lo que resta del año, poder cubrir la nómina de su personal, poder garantizar las elecciones extraordinarias de los municipios de Izamal y Chichimilá, y también, hay que decirlo con todas sus letras, garantizar los mecanismos de participación ciudadana. Y allá aprovecho a comentar de que históricamente en 16 años el Instituto Electoral solo ha tocado 1 millón de pesos de este fideicomiso que estaba establecido, y es prácticamente lo que quedó dentro del fideicomiso, garantizando, pues si en 16 años hemos erogado esta cantidad, no consideramos que lo podamos garantizar gastar en un mes esa misma cantidad, ¿no? Consejero, estamos hablando con el consejero presidente del IEPAC Yucatán, Moisés Bates Aguilar. Consejero, a ver, porque digo, al final ustedes tienen que ver de qué manera realizan las elecciones, porque es un derecho de la ciudadanía de Izamal y Chichimilá, pero al final esto no fue un capricho del IEPAC, simplemente las elecciones pues se anularon, y estas anulaciones incluso fueron confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en todas sus etapas, ¿no? Si estas fueron anuladas y no fue decisión del IEPAC, ¿no se supone que el Congreso del Estado les tuvo que haber otorgado una ampliación de presupuesto para que puedan llevar a cabo estos comicios, que pues para ustedes es una obligación realizarlo? Pudo haber sido una de las vías, sin duda alguna, en el momento que se emitiera la convocatoria. Sin embargo, el paquete fiscal de todas las entidades del Estado fue aprobado desde diciembre del año pasado, en el cual pues ya caería en manos del Ejecutivo poder otorgar las ampliaciones presupuestales. Pero bueno, me parece que en las pláticas seguimos haciendo nuestro esfuerzo, y lo que fue pues solventado, también hay que entender que el Poder Ejecutivo pues viene con cuestiones heredadas de una administración anterior, fue lo que nos fue explicado, claro, que estaban en posición de poder apoyar a la institución en la cuestión económica hasta ciertas cantidades, y si habría una manera de que nosotros pudiésemos revisar nuestras finanzas y nuestros puntos para poder aportar también en la organización de las elecciones, o bien en el pago de nóminas, que al final de cuentas es una bolsa, podríamos decir, conjunta. Y lo que revisamos y valoramos, que había la posibilidad jurídica de revertir o de modificar el contrato establecido en el fideicomiso y poder echar mano, o al regresar al patrimonio de esos recursos, al patrimonio del instituto, echar mano de ellos para la organización de las elecciones extraordinarias. Y con ello, pues garantizar nuevamente, como comentaba, pues 3 cosas que nos parecen fundamentales: los derechos laborales de nuestro personal, la organización de las elecciones extraordinarias y el hecho de que haya garantías en un fideicomiso, tal como lo ordenó el Congreso hace 16 años, claro, de que haya un fideicomiso con suficiente recurso para responder ante una solicitud de plebiscito o referéndum. Claro. Presidente, para terminar, sobre todo por cuestión de tiempo, preguntarle únicamente, entonces el instituto ya está trabajando de lleno en la organización de la elección extraordinaria en Izamal, en Chichimilá, ya sin pues el temor, digamos, de que no se queden sin recursos de aquí al cierre del año. Es correcto, ya lo veníamos realizando, un trabajo intenso para la organización de las elecciones, y ahorita lo que da es tranquilidad de poder responder ante los evidentes gastos que ocasiona un proceso electoral extraordinario u ordinario, ya poder responder a los proveedores en el caso de la adquisición de boletas electorales y de material electoral. De acuerdo. Presidente, pues muchísimas gracias como siempre, y estamos al pendiente. Éxito en la organización de las elecciones extraordinarias. Muchísimas gracias a ustedes.